tal? Mi nombre es Paola Serrano Hernández. Curso actualmente la materia de auditoría en los estados financieros de la licenciatura de Contaduría por la UNAM en Cuautitlán, Campo 4, con el catedrático Argenis Iván Mejía Chavarría. Bueno, pues voy a profundizar en el tema de los dictámenes especiales. Estos se emiten como producto de un trabajo elaborado con un propósito específico, en general distinto al que persigue el dictamen del auditor sobre la presentación de estados financieros. Estos dictámenes tienen sus bases técnicas en las NIAs de las normas internacionales de auditoría 800 y 805, que nos hablan sobre las consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Les voy a hablar a grandes rasgos de tres de estos dictámenes, aunque también se pueden considerar como dictámenes especiales otros tres, pero de los tres primeros son los estados financieros, que se preparan de conformidad con una base comprensiva diferente a los principios de contabilidad generalmente aceptados. El segundo, que son opiniones sobre elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. Y el tercero, sobre los cumplimientos de convenios contractuales o estipulaciones reglamentarias. Bien. Bueno, para el primer dictamen vamos a tener que en algunas ocasiones se puede solicitar a un contador público auditor que informe sobre un conjunto de estados financieros preparados sobre una base de contabilidad distinta a principios de contabilidad generalmente aceptada. Estas bases incluyen base de efectivo, de impuestos o una base utilizada para cumplir con una agencia reguladora gubernamental. Cuando se emite una opinión, se debe incluir en el informe lo siguiente: un párrafo que identifica los estados auditados y expresar si la auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. La segunda, un párrafo que indique o se refiera a la nota de los estados financieros que explique la base de presentación de los mismos y de preferencia que indique cómo esa base difiere de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y nuestra tercera, que es un párrafo que exprese o se abstenga de emitir la misma sobre si los estados financieros están presentados razonablemente de conformidad con la base de contabilidad descrita. Vamos a tener un ejemplo práctico sobre un dictamen con salvedad, referencia al primer dictamen del que les hablé. Este estado de rendición de cuentas, los antecedentes son los siguientes. El 4 de agosto de 2005, la Organización de Desarrollo Internacional del Gobierno de la República y la Asociación de Desarrollo Agrícola firmaron un convenio de donación por $1 millón con el propósito de fomentar y tecnificar la producción agrícola de pequeños agricultores, orientando su producción hacia la exportación. La implantación del proyecto fue planeada por un periodo de 4 años, el cual terminó el 4 de agosto de 2009. El proyecto comprende 3 fases: asistencia técnica y de maquinaria, adiestramiento para mejorar la productividad agrícola y apoyo técnico financiero en la apertura de un mercado internacional para la colocación del producto. Los resultados de la auditoría nos arrojan que 1. Durante la revisión se revelaron ingresos que no fueron declarados por la entidad administradora, ni como utilidades ni rebajados de los gastos del proyecto, y que son derivados de ventas de los productos agrícolas financiados por la entidad donante. La segunda, que se liquidaron gastos de los que no se encontró la documentación, esta documentación de soporte, y o se consideró inadecuada la documentación presentada. Se liquidaron, número 3, con cargo al proyecto una cantidad correspondiente a pago de impuestos que, de acuerdo con la carta de convenio, no son aceptados por la entidad donante. En relación a esto tenemos el estado de rendición de cuentas, con ello la opinión de los auditores independientes, que es lo que sigue. Estado adjunto de rendición de cuenta del proyecto de desarrollo de la productividad agrícola administrado por la Asociación de Desarrollo Agrícola en el periodo comprendido del 4 de agosto de 2005 al 4 de agosto de 2009. El estado de rendición de cuentas es responsabilidad de la administración de la asociación de este mismo desarrollo agrícola. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado de rendición de cuentas con base en la auditoría. La auditoría se practicó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.
y las normas de auditoría del Estado. Dichas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable de la que los estados financieros estén libres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la administración. De la presentación general de los estados financieros. Se considera que la auditoría provee una base razonable para esta opinión. Bien, tenemos el segundo dictamen, de los elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. Existen dos categorías de dictámenes de auditoría sobre elementos, cuentas o partidas específicas. El primero es un dictamen que expresa una opinión sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. Por ejemplo, arrendamientos, participación en las utilidades. En los trabajos para expresar una opinión sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero, las medidas de importancia relativa o el nivel de precisión están relacionados con el elemento, cuenta o partida específica auditada. Y el segundo, que es un dictamen relacionado con los resultados de aplicar procedimientos convenidos a uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. Para dictaminar sobre los resultados de aplicar procedimientos convenidos, el contador debe cerciorarse de que, número 1, todos los interesados tengan una clara comprensión de los procedimientos a realizarse, y número 2, que la distribución del informe será restringida a los interesados indicados de manera específica. Bueno, ahí tenemos como ejemplo práctico de este caso número 2, el dictamen con salvedad de estos antecedentes, que son los siguientes. La Asociación de Desarrollo del Altiplano, o sea, ALDESA, es una institución fundada por la organización empresarial de X país para la administración de proyectos de desarrollo, los cuales son financiados con fondos de entidades nacionales y extranjeras. Actualmente administra 4 proyectos de desarrollo en 4 departamentos del altiplano occidental del país. Bueno, tenemos una estructura organizacional en la que pues está compuesta por el siguiente personal. En la base tenemos a un gerente ejecutivo de proyectos, después de un administrador de oficina, posterior un auditor interno, enseguida un auxiliar de auditoría, un contador general, un auxiliar de contabilidad, 2 secretarías y un conserje. Bueno, para mantener esta estructura administrativa, así como para cubrir sus gastos administrativos, tales como alquiler de oficina, papelería y útiles, también teléfono, energía eléctrica y depreciación de vehículos, ALDESA cobra a cada uno de los proyectos que administra un overhead para funcionamiento administrativo, comprometiéndose a crear una reserva para sufragar sus gastos si en el futuro no contara con diferentes fondos para mantener su estructura administrativa. La Agencia de Ayuda Internacional, la entidad donante de 2 de los proyectos administrados por ALDESA, les autoriza la suma de $50,000 como overhead del proyecto Totonia-Capan. Asimismo, autorizó $80,000 como overhead del proyecto Solola. En total, la agencia utilizó de ALDESA $130,000 de overhead para el año terminado el 31 de diciembre del 2000X. La Organización de Tecnología Internacional, donante del proyecto Huehuetenango, autorizó un monto de $35,000 como overhead para 2010, y la Fundación Europea de Capacitación, donante del proyecto El Quiché, autorizó a ALDESA un overhead de $35,000. La suma autorizada como overhead para ALDESA en 2010 fue un total de $200,000. Bueno, aquí tenemos las circunstancias de la opinión negativa. La primera es que el gerente de proyectos ALDESA cobró como sueldo más de lo presupuestado. La segunda, la cuenta de kilometraje que se encuentra sobregirada. La tercera, la cuenta de viáticos, se encuentra sobregirada por viáticos no autorizados del gerente, del contador y de las secretarías que no están autorizados. La cuarta, que la
Bueno, y en el ejemplo número 3 tenemos el cumplimiento de convenios contractuales o estipulaciones reglamentarias. Pues este es un convenio contractual entre el cliente y terceras personas distintas al auditor. En algunos casos se solicita expresar una opinión sobre si los estados financieros están presentados razonablemente en una base de contabilidad específica en un convenio. Una base de contabilidad específica en un convenio no es lo mismo que una base integral de contabilidad. Aquí, si el convenio especifica prácticas contables que se desvían de principios de contabilidad generalmente aceptados, debemos utilizar el dictamen estándar con las modificaciones apropiadas para desviaciones de principios de contabilidad generalmente aceptados. Aunque no encontramos información en las normas de auditoría, estas bases de las que hablaba al principio, se recomienda que sí expresemos una opinión con salvedad o una opinión adversa debido a desviaciones de principios de contabilidad generalmente aceptados, ya que nuestro informe debe revelar los principales efectos monetarios de las desviaciones sobre la situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de la entidad, si son razonablemente determinables. Si los estados financieros fueron preparados sobre una base especificada en un convenio y la entidad no determinó los efectos de desviaciones de principios de contabilidad generalmente aceptados, es posible que podamos estimar razonablemente si tales efectos son suficientemente significativos que requerirían la emisión de una opinión con salvedad o serían tan significativos que requerirían la emisión de una opinión negativa. Bueno, y enseguida tenemos el tercer ejemplo práctico. Este será el dictamen estándar para la aplicación de procedimientos convenidos en un contrato de préstamo para ciertos elementos y dictamen negativo de estados financieros. Bueno, las circunstancias son las siguientes. El 21 de enero del 2009, el Banco Constructor S.A. firmó un convenio de préstamo con la industria materialista de construcción La Luna S.A. De acuerdo con este convenio, la compañía debía presentar sus cuentas de propiedad, planta y equipo a valores de tasación. El informe de auditoría, al revelar este asunto, la nota de los estados financieros nos dice que, conforme a la sección 2.1.3 del convenio de préstamos, número X, entre la empresa y el Banco Constructor S.A. de fecha 21 de enero de 2009, la entidad presenta las cuentas de propiedad, planta y equipo en base a valores de tasación y hace el cargo de depreciación a base de esos valores. Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren que las cuentas de propiedad, planta y equipo sean presentadas según su costo histórico de adquisición, reducidas para la depreciación, la cual es calculada en base a ese costo histórico. Debido a esta desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los inventarios de materiales al 31 de diciembre de 2010 están aumentados en 25.485.52. Como resultado de haber incluido en los gastos de fabricación la depreciación en exceso de la cantidad que resultaría de haberse calculado sobre el costo histórico, las cuentas de propiedad, planta y equipo, neto de la depreciación acumulada, se presenta por 885.750,61. En exceso de la cantidad que se basa en costo histórico, y el patrimonio de los accionistas se ha incrementado en 792.285,41. Para el periodo que terminó el 31 de diciembre de 2010, el costo de ventas está aumentando en 58.975.11 debido a los efectos de calcular la depreciación en la forma mencionada, lo cual resulta en una disminución de la utilidad neta de 27.121,40. Y bueno, aquí tenemos el flujo de efectivo el 31 de diciembre de 2010. La opinión de los contadores públicos y auditores independientes es la siguiente. Auditado el balance general adjunto de la industria materiales de construcción S.A. al 31 de diciembre del 2010 y el correspondiente estado de resultados y flujo de efectivo por el periodo contable terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la auditoría. Reitero, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. La auditoría se practica de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que el examen sea planificado y realizado para obtener certeza razonable
de que los estados financieros están libres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que soporta las cantidades y relaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la administración. Bueno, y como les mencioné al principio, tenemos también los otros ejemplos sobre dictámenes especiales. No profundizaré mucho en estos, voy a mencionarlos porque, bueno, igual son importantes, considero. Uno de ellos es el dictamen sobre la capacidad financiera. Aquí, bueno, pues tenemos la abstención de opinión. El segundo, que es el dictamen con salvedad, es un dictamen sobre capacidad administrativa. Y bueno, de la conclusión de esta investigación, de este trabajo, tengo que el dictamen es el informe necesario para que el contador pueda emitir una opinión. Si la incertidumbre del auditor es tan grande que no permite responsabilidad por dar su opinión, lo indicará también en este informe. Este informe es lo único que recibe el cliente, por lo cual pagó y contrató al auditor externo.